Multicanal Radio presenta El velo de Maya, el programa de misterio para los amantes de lo desconocido, el suspense y las conspiraciones. Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo, donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad. El velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes, aunque sean una mera ilusión. Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma, al quedar muchas veces gozosamente atrapados en Maya. Bienvenidos, como cada semana, a El Velo de Maya, el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia. Comenzamos. La cienciología, en inglés Scientology, es un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por el autor estadounidense L. Ron Hubbard, nacido en 1911 y fallecido en 1986. Hubbard inicialmente desarrolló un programa de ideas que llamó Dianética, y fueron propagadas por la Fundación Dianética. La fundación pronto quedó en bancarrota y Hubbard perdió los derechos de su libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, escrito en 1952. Entonces, recaracterizó el asunto como religión y lo rebautizó como cienciología, manteniendo la terminología, doctrinas, el electropsicómetro y la práctica de las auditorías. En un año, recuperó los derechos de Dianética y retuvo ambos temas bajo el abrigo de la Iglesia de la Cienciología. Hubbard describe la etimología de la palabra Scientology a partir de la palabra latina scio, que significa saber o distinguir, y la palabra griega logos, que significa la palabra o la forma exterior por la que el pensamiento interior se expresa y se da a conocer. Hubbard escribió: por tanto, cienciología significa saber sobre el saber o la ciencia del conocimiento. Los grupos de Hubbard se han enfrentado a controversia y oposición considerables. En enero de 1951, el Consejo de Examinadores Médicos de Nueva Jersey demandó a la Fundación de Investigación de la Dianética de Hubbard bajo el cargo de enseñar medicina sin una licencia. Además, los seguidores de Hubbard realizaron durante los años 70 un programa de infiltración criminal en el gobierno federal de los Estados Unidos. La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación, y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas, a menudo olvidadas, de su pasado, con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores, y así mejorar su vida presente y futura. Este es un pequeño resumen del tema que desarrollaremos a lo largo del programa de hoy. Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de la primera temporada de El Velo de Maya. ¡Comenzamos!
Bueno, como cada sábado tengo que saludar a mi compañero Octavio Cortés, filósofo, escritor y agitador de minorías agitables. Hola, Octavio. ¿Cómo Feliz estamos? sábado, ¿cómo estás? Bueno, estoy un poco afónico y yo creo que desde el punto de vista del programa podemos empezar a darle una visión conspiratoria a mi bronquitis. Porque yo estaba bien hasta que empecé a hacer el velo de Maya y desde entonces no me quito encima la bronquitis. Entonces no sé si son los jesuitas, los Illuminati o quién que está O los terraplanistas. O los terraplanistas, o vete a saber quién, que están intentando tumbarnos, Inés, están yendo por nosotros. Hay que resistir. Pues solo llevamos 2 programas, empezamos pronto, ¿eh? Imagínate, dentro de un mes estar en silla de ruedas ahí con una bombona de oxígeno. Que no, hombre, que no. Estamos destapando las verdades ocultas. Bueno, hoy un tema totalmente desconocido para mí, así que mi aportación va a ser simplemente interrogarte como si fueras un espía y que nos cuentes la Iglesia de la Cienciología. Es de las, o sea, yo lo considero una secta. Es una cosa que se ha debatido, yo la considero una secta. Pero también es verdad que considero, pues no sé, a Fútbol Club Barcelona también lo considero una secta. Es decir, yo tengo un criterio de lo que es una secta bastante amplia. Pero esta es una secta, y creo que es de las sectas más divertidas. Hay sectas que en realidad no tienen mucha gracia. Esta es muy divertida. Pero las sectas son peligrosas, o sea, ¿es secta así tipo peligrosa? Como Peligrosísima, es terrorífica. Sí. Claro, eso lo hace también más divertida. Pues bueno, vamos a empezar. Su creador se llama L. Ron Hubbard. Sí, señor. ¿Y Lafayette. qué hacía este señor antes de liarse a hacer sectas en la vida? Oh, es un personaje extraordinario. Este es un tipo que corría por allá, que se fue a luchar a la Segunda Guerra Mundial y luego cuando volvió, bueno, pues yo creo que algo pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque él su principal aspiración era ser escritor de ciencia ficción. Es alguien que escribió, creo que más de 200 novelas de ciencia ficción, porque escribía continuamente. Escribía militar y escritor, empezamos por ahí. Bueno, militar porque luchó en la guerra, pero luego ya está. Ya. Y entonces él escribía lo que se llama Pulp Fiction. La película Pulp Fiction significa novelitas. Pulp es como una masa, y es porque las escribían, las vendían en los kioscos, las publicaban con papel barato, y era la típica novelita. Esta es como novela corta, sí, ¿no? Sí, como aquí serían las novelas del Zorro, estas cosas que vendían en los kioscos antiguamente, estas novelitas del oeste. Y como las publicaban en papel muy barato, si se mojaban o si las manoseabas mucho, se hacía como una pasta el papel, ¿no? Y entonces por eso lo llamaban Pulp Fiction, porque era una cosa que era pastosa. Y bueno, pues él se dedicaba a esto. Y su máxima aspiración era ser un escritor famoso de ciencia ficción, como los de su generación, como Ray Bradbury o Isaac Asimov. De hecho, hay una de sus novelas que ha sido adaptada por su gente al cine, protagonizada por Will Smith y su hijo. Misión a la Tierra, que es una de las cosas más... O sea, es de las películas más malas que uno puede ver. Es terrorífica, es malísima, malísima. O sea, al cabo de 20 minutos tú estás diciendo, ay, Dios mío. Bueno, él no tenía mucho talento como escritor, a pesar de que producía de manera febril. El caso es que cuando acaba la guerra, él se instala en California y se conecta con un círculo de ocultistas, de gente dedicada al ocultismo y a ocultar cosas, ¿no? Sí, a la filosofía oculta y a la magia sexual ritual. Él, qué bien. Sí, claro, estas cosas así para toda la familia, ¿no? Que aquí no le gusta un poquito de magia sexual ritual. Él se junta con un personaje muy curioso, que es John Whiteside Parsons, que es un ingeniero militar de cohetes, un ingeniero espacial militar, pero que era discípulo de Aleister Crowley. Aleister Crowley es un personaje que va a aparecer constantemente en el Velo de Maya, porque este sí que está metido en todas las salsas. Es un personaje muy interesante, un inglés, fundador de la magia moderna, digamos, y también muy interesado en temas de magia sexual. Y que luego influenció mucho, pues no sé, en gente de escritores, en los Led Zeppelin tienen una canción dedicada a él, porque el guitarrista Jimmy Page era seguidor suyo. Bueno, el caso es que este se junta con la gente de la
organización de Crowley, que es la Ordo Templo Orientis, y se mete en cosas de sexo ritual. Y él llegó a participar en unos espectáculos, unos happenings, no sé cómo decirlo, en la cual se invocaba a la diosa Babalón, que es la diosa suprema en uno de los panteones privados de Aleister Crowley, ¿no? Ahí, pues, hace cosas como, por ejemplo, casarse estando casado, porque todavía estaba casado con su primera mujer, se casa con otra, y esta mujer también venía de contactos con la iglesia de Satán, de Anton LaVey, que también tendremos que dedicar en algún momento a la iglesia de Satán, porque estos también están metidos en todos los fragados. Madre de Dios. O sea, no llevamos ni nada, ni 5 minutos, y yo creo que ya nuestros oyentes o nos han abandonado o han sacado papel y boli para tomar notas, porque ha salido tanto nombre. Es que hay un fregado ahí, en el mundo de la contracultura y el ocultismo americano de esa época, hay un fregado y están todos con todos. Sí, porque hay muchos personajes de esta época que están relacionados todos con todos y que se confluyen sobre todo en la costa oeste americana, que en aquel momento es una especie como de tinglado entre poetas beats, veteranos de guerra, los pioneros de la psicodelia y todas estas historias, ¿no? Y bueno, pues nada, él lo que hace es, en ese momento, decide que su misión, su mujer de aquella época lo cuenta que él tiene claro que donde está el dinero es en las iglesias. Y entonces él decide que en vez de ser un escritor o un intelectual o algo así, él tiene que ser una especie de gurú. Él se da cuenta que ahí es donde está el negocio. Y por lo visto... Vale. Sí. Espera, o sea, quiero decir, en lugar de ser pobre, ¿no? Un Sí, escritor, es que es raro, vocacional, que normalmente pues estas profesiones desde luego no son para ganar dinero. No. Él dice que no va con él, que él a ganar pasta. Él quiere ganar pasta. Entonces quiere ganar pasta y él, su idea es convertirse en una especie de gurú, de alguien que no tenga fans como tiene un escritor, sino que tenga discípulos y tenga seguidores. Es verdad que en aquel primer momento él no está por usar la palabra iglesia ni religión. Eso viene después, como ya contaremos. Pero entonces publica su libro, más famoso, que es Dianetics. Y él lo que aspira es a un mercado entonces incipiente que serían como los libros de autoayuda. Los libros en los cuales la psicología se populariza y se pone al alcance de las masas. Hay que tener en cuenta que en ese momento la psicología, hace 10 años que ha muerto Freud, quiero decir, es una cosa que está empezando, ¿no? En los años 50 la psicología es una cosa como muy de moda, todas las divorciadas de Nueva York empiezan a hacer psicoanálisis y esas historias, ¿no? Y bueno, pues él se suma al boom, a la moda, y propone una especie como de nuevo método que es el que expone en su libro, un libro que vende millones de libros, tiene un montón de éxito. Y a través del libro, pues empieza a viajar, a dar charlas y a captar gente. Entonces, quizás, no sé cómo lo ves, Inés, pero sería bueno que nos paráramos un momentito a explicar cuáles son las teorías suyas en las cuales lo que él intenta popularizar a través de su libro. Claro, porque si estamos hablando de autoayuda, una especie de coach, ¿no? Así, antiguo, sí. ¿No? O sea, en los años 50 tendríamos que ver un poco, pues eso, cuáles son estos postulados o estas normas, reglas, porque hay un vocabulario bastante técnico que él utiliza, ¿no? Él evidentemente tiene algún tipo de enfermedad mental. Él hay un momento dado, en los años, creo que es a final de los 60, que escribe una carta al colegio de psiquiatras de no sé dónde, pidiendo ayuda. O sea, yo creo que su interés también viene porque él en algún momento ha detectado que tiene algún tipo de cosa, yo diría que delirante. Tiene algún tipo de trastorno delirante, porque contempla mundos fabulosos, historias increíbles. Pero bueno, el caso es que sea por eso, sea por otro motivo, lo que le mueve es el odio a la psiquiatría. Él considera que la psicología y la psiquiatría modernas, y sobre todo en cuanto empiezan a usar químicos, es una cosa diabólica. Y que entonces él propone un sistema en el cual no hay ningún tipo de necesidad de medicina.
impugna completamente la psicología y la psiquiatría y propone un nuevo modelo, que es el modelo de lo que él llama la dianética, en la cual, en realidad, él lo complica mucho para darle una apariencia de cosa científica, pero es muy sencillo. Él viene a decir que nosotros tenemos dos cerebros, en realidad. Uno es el cerebro analítico, y él dice que el cerebro analítico es perfecto. Es un ordenador perfecto, es una máquina de computación perfecta, no tiene ningún error, ni siquiera puede errar, aunque quisiéramos. No, funciona perfectamente. Y luego tenemos la otra mitad, que es lo que él llama la mente reactiva. Y la mente reactiva está construida a base de miedos, traumas, neurosis, deseos ocultos, experiencias oníricas, lo que sea, todo una ensaladilla rusa de cosas más bien confusas. Entonces, su teoría es muy sencilla. Dice, se trata de minimizar el efecto de la mente reactiva sobre la mente analítica. Y entonces se inventa un concepto que es donde él saca la maquinita de hacer dinero de la cienciología nace de este concepto, que es el engrama. El concepto. Sin concepto no hay historia. ¿Qué diría Pepín Blanco? Un saludo desde aquí a Pepiño Blanco. Pues el engrama. El engrama es, según él, cuando tenemos una experiencia traumática, se genera una especie como de zona celular en el cerebro donde los recuerdos se acumulan y se ligan a deseos o a palabras o a actitudes y se quedan como pegados unos a otros, ¿no? De tal manera que si tú tienes, por ejemplo, una experiencia mala por un accidente de coche, luego a partir de entonces tu relación con los coches empieza a ser dudosa, te dan ansiedad o no quieres comprarte un coche o lo que sea, ¿vale? Eso que tiene una parte de verdad, pues, porque, no sé, yo qué sé, pues de repente tienes una novia belga que te sale mal y te cogen manías a los belgas, ¿no? Pues eso pasa. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero entonces él lo que dice es que con su método, que es el uso de lo que ellos llaman auditar, con un aparatito que se llama el psicoespectrómetro, lo que hace él es te capacita para disolver completamente todos tus engramas. Entonces tú tienes que hacer un proceso en el cual te están interrogando, tú tienes las manos cogidas a dos mandos de este aparato que lo que mide es una cosa muy parecida a un polígrafo. Mide la actividad eléctrica y los latidos del cuerpo, y tienes unos sensores allá, y entonces te van preguntando cosas. Entonces te dicen, a ver, ¿tú qué tal te llevas con tu madre? El auditor, el que te audita, te dice, ¿tú qué tal te llevas con tu madre? Ah, pues bien. Entonces, hasta que encuentras alguna pregunta que hace que la maquinita se dispare, y entonces dice, no, es que aquí hay un engrama, aquí hay algo que tú tienes que disolver, ¿no? Por ejemplo, porque igual tu madre te pegaba, o tu madre, o tu padre, o tu hermano, o da igual, lo que sea, ¿no? Y entonces, en teoría, al ir trabajando esto, tú acabas limpiando completamente tu mente reactiva y alcanzas el estado de claridad, que es su objetivo, ¿no? Ellos no tienen, pues para ellos lo que para una iglesia normal sería un santo, para ellos es una persona que tiene claridad, un claro, un clear, ¿no? Y entonces tú tienes que alcanzar el estado, the state of clearness, de la completa claridad. Claro, esto es una trampa, porque a no ser que te conviertas en un robot, siempre habrá preguntas que te hagan sentir incómodo. Con lo cual, tú puedes seguir en el piso, como dicen, ¿no? Exacto. Puedes seguir pasando por el proceso una y otra vez. Entonces, él al final acaba diseñando una cosa que llama el puente de la libertad, que es porque todo esto es de pago, ¿eh? Tú cuando entrabas en la cienciología, lo que empezabas a hacer cursos, uno tras de otro, todos de pago. Y la gente paga. O sea, el electropsicómetro, pasas por caja, todo. La auditación, y entonces, la detección de enagramas, engramas. Entonces, claro, si tú nada más tienes 3 cursos, pues un tío hace 3 cursos y ya está, no puedes facturar más. Y entonces, el esquema de cursos de la cienciología, yo no sé cuántos son como 80 cursos, aquello no se acaba nunca. Nivel 1, nivel 2, nivel avanzado, el no sé qué, nivel... y entonces, claro, poca gente conseguía llegar hasta el final, y si lo hacías era dejándote una auténtica pasta y modificando tu forma de vida para ajustarte a la vida con los cienciólogos. Y has dicho que establecía el puente de la... El puente de la libertad. Que el puente de la libertad... Para pasar de un curso a otro. Es el total de los cursos. En teoría, si tú conseguías atravesar todos los cursos, dejándote una auténtica fortuna, pues llegabas al estado de claridad. Vale, habías cruzado el puente, ¿no?
Exacto, has cruzado el puente y has alcanzado el estado de claridad. Pero ya te digo que ellos estaban especialmente interesados en que aquello no se acabara nunca, porque mientras la gente siguiera haciendo cursos, la gente seguía pagando. Y entonces, pues claro, pues venga cursos y venga cursos y venga cursos. Y todo el mundo ahí pagando como locos. Entonces, eso llega a tener un cierto éxito, porque parece un método como muy sencillo, muy claro y muy directo. Ideológicamente es muy no es demasiado complicado. Tú tienes que, digamos, que disolver esos traumas que que han cuajado a nivel celular en el cerebro, y cuando eso funcione, pues en principio tendrás acceso a una mente súper clara. Y había en esos momentos una cierta mitología de que la gente que había alcanzado esa claridad pues tenía telepatía, tenía telequinesis, podían tener visiones proféticas y ese tipo de historia. Entonces había como alguien testimonio de, o sea, alguien llegó a cruzar ese puente de la libertad y llegó a dar testimonio de esto. Un montón de gente. Un montón de gente. Y lo que pasa es que, bueno, el truco es que, es que claro, todo esto tiene truco, porque si no el negocio no funciona. El truco es que si yo estoy en un estado de total claridad con superpoderes psíquicos, y tú no, tú estás arruinando mi vibración, por tanto yo no puedo manifestar los poderes. Solo puedo manifestar los poderes con gente que esté a mi nivel. Entonces, claro. Me suena, fíjate, la culpa siempre es de los demás. Esto es. Entonces resulta que yo tengo unos superpoderes que te cagas, pero mala suerte, no los puedo demostrar delante tuyo. Solamente los puedo demostrar a puerta privada con mis 4 amigos. Con los míos, con los que están a mi nivel. Ya. Y, bueno. Pero bueno, claro, la credibilidad de la gente es absoluta y bueno, pues la gente porque claro, lo que pasa es que cuando los grupos empiezan a crecer, empiezan a crear comunidades. Y entonces pues hay familias que ya los niños nacen dentro de la cienciología y se crea pues como un lifestyle de los cienciólogos, que en aquel momento pues parecía que era una gente que seguían, no parecía una cosa especialmente traumática, sino que simplemente una gente como una moda, como la gente que en aquella época, por ejemplo, en los años 50, en Estados Unidos, entran las religiones orientales, por ejemplo, el Zen se pone muy de moda, pues hay gente que sigue nuevas filosofías. De aquello parecía pues una nueva filosofía, en este caso de un patriota americano, por tanto, pues tampoco tenía más problemas. Sí, algo me suena de Xenu y la historia de la humanidad. Bueno, esto es a partir de aquí es cuando la cosa a mí me empieza a divertir, porque hasta ahora bueno, todo lo que me has contado podría sonar más o menos razonable. Tú pones una herramienta de autoanálisis psicológico en manos de las personas, con un cachivache que te mide la electricidad y los latidos del cuerpo y que te permite hacer introspección. Bueno, pero lo que pasa es que, claro, como decíamos, pues la gente empieza a interesarse y empiezan a hacer los cursos y hay gente que llega al final. Y entonces esa gente que llega al final, a pesar de que, como decimos, pues de puertas afuera no pueden manifestar sus teóricos superpoderes, algún premio hay que darles, porque ellos tienen que sentir que ese camino ha tenido sentido. Llevan 5 años. Sí, algún reconocimiento, no sé. Llevan 5 años. Una placa, una medalla. Auditándose, pagando cursos y pasando horas y horas y horas, pasando por... la palabra es muy fea, la palabra es auditación, no es audición, es una palabra horrible. Pero pasando por auditaciones constantemente, horas y horas de introspección. Entonces, bueno, pues al final, ¿dónde está la tierra prometida a la que tengo que llegar? Entonces, cuando llegas al final, lo que te dan es un maletín con unas copias de unos manuscritos de Ron Hubbard, donde te explica la última verdad sobre el mundo y sobre el tipo de realidad al que nos enfrentamos. Entonces, yo quiero leer eso. Bueno, ¿dónde? Está en internet, es una cosa bien conocida. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: lo que ellos revelan es que la historia de la Tierra no es lo que nos han contado. La Tierra tenía hace... ¿Cuánto era? Hace 6.000 años o 7.000 años. 75 millones de años, perdón. Era una Tierra muy parecida a la nuestra. Y estaba con coches como los nuestros, televisiones como los nuestros y gente como los nuestros. Era una Tierra hace 75 millones de años muy parecida a lo que podía ser Pasadena en 1955. Es una idea bastante curiosa. Eso sí, estaba gobernado por el presidente de la Confederación Intergaláctica,
que era, no me creo. Sí, que era un tirano galáctico que se llama Xenu, Xenu. Y bueno, y Xenu pues tiene sus líos, porque la Confederación Galáctica, pues hay todo un culebrón de... hay unos problemas, es largo de explicar, pero es como una especie como de culebrón de los Star Wars, de líos políticos entre los extraterrestres. Entonces, por algún motivo, lo que hace Xenu es, en unos aviones que eran exactamente iguales que los bombarderos B-52 americanos, exactamente iguales, trae a millones de personas a la Tierra, porque esas personas tienen que ser volatilizadas. Y entonces lo que hacen es, van a los volcanes, tiran a las personas vivas dentro de los volcanes y luego tiran una bomba atómica dentro de cada volcán. Entonces, los cuerpos... ¿Para? Pero si ya con tirar a los pobres al volcán ya han cumplido. No, ni idea. O sea, ya... Por si acaso alguno sobrevive. Exacto, ni idea. Entonces lo que pasa es que eso lo hacen con millones y millones y millones de personas. Entonces... los cuerpos se volatilizan, pero las almas se quedan flotando en el aire. Y entonces esto es lo que llama... Estas almas que fueron volatilizadas por Xenu hace 75 millones de años con bombarderos B-52, son lo que ellos llaman los tétanos, Tithans. Y entonces el aire está lleno de almas. Y entonces lo que pasa es que lo que él llamaba engramas, esos traumas, esos deseos, no son traumas. Es que estás poseído por el alma de alguna de esas personas. Y de hecho, lo más normal es que no estés poseído por una, sino que puedes estar poseído por miles. Ya. Porque hay millones y millones en el aire. Entonces, por ejemplo... O sea, me estás diciendo que cuando ya cruzas ese puente de la libertad te entregan un maletín que te cuenta esta peli... Que te cuenta esta mierda. De ciencia ficción. Sí, y es una cosa que además luego la gente que ha seguido el tema de la cienciología ha provocado un daño gravísimo, gente que se suicidaba, porque la idea de que cada vez que tú falles en algo, ten en cuenta que para ellos, si tú tienes la mente analítica perfectamente limpia, no puedes fallar en nada. En nada. No puedes coger un catarro. Has alcanzado un estado como de perfección humana. Por tanto, si un día estás escribiendo y haces una falta de ortografía, o si un día no te das cuenta y rozas con el coche en una columna, o si un día respondes mal a tu mujer, o si un día se te cae un bolígrafo, o sea, si algún día tienes el menor rastro de imperfección, eso significa que estás poseído por una de estas espíritus, y seguramente no por uno, sino por muchos. Claro, esto es de las ideas más atroces. ¿Y entonces que vuelves a la casilla origen otra vez? No, porque entonces ya entras en otra dinámica completamente distinta, que es la que tienes, ya lo que estás haciendo tú es una especie como de exorcismo para exorcizar a esos espíritus que te poseen. Pero claro, la idea es horrible. La gente, Inés, literalmente se volvía loca. O sea, la gente... Es que esto le pilla a alguien que sea, pues así... Tú imagínate el tipo... tenga un conflicto con el perfeccionismo, por ejemplo. ¡Ostras! Y lo puedes volver loco de remate, pero para toda la vida. De manera inmediata, porque tú te encuentras que estás como infestado, poseído, no por un demonio, sino por miles de demonios. Y imagínate la típica ama de casa de Wisconsin, que está ahí pues bebiendo whisky a escondidas porque está deprimida. Pues imagínate el lío en el que la meten a la pobre mujer. Entonces es una cosa que tuvo efectos devastadores. Pero claro, como muy poca gente llegaba al principio allá arriba y lo consideraban como una especie como superdoctrina secreta, ese daño no se fue haciendo, digamos, como más manifiesto hasta que mucha gente consiguió llegar a ese nivel supremo, digamos, de sabiduría. Pero luego, entonces, tú cuando conoces a los cienciólogos famosos, dices, estos tíos, por ejemplo, Tom Cruise o John Travolta, que luego hablaremos de ellos. Tom Cruise literalmente cree esto. Cree esto. Él cree que el origen de la humanidad y el origen del planeta consiste en esto. ¿Sabes? O sea, yo no digo que las creencias religiosas a veces no sean un poco absurdas, pero es que esto se lleva todos los premios. Porque es una cosa, evidentemente, es el fruto de la improvisación delirante de un escritor de ciencia ficción de segunda, ¿no? Porque, digo, o sea, es increíble. Yo creo que la única manera en que la gente podía llegar a aceptar semejante doctrina es porque estaban ya tan condicionados que, en fin, tenían que tragarse lo que les dieran.
Oye, pues si te parece, vamos a hacer una pausita porque necesito tomar aire y beber un vasito de agua y seguimos ya con la última parte del programa, ¿vale? Muy bien. Hay una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio y televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Cada día la descubrimos en Castillón Confidencial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Multicanal Radio, con Albert Castillón. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Octavio, madre mía, qué personaje el tal Ron Hubbard. Sí. Bueno, consiguió hacer su sueño realidad. Sí, luego la verdad ser escritor y al final... Gurú, pero le salió la cosa un poquito mal. Porque ahora es cuando empieza la parte de la persecución contra la Iglesia de Cienciología. Porque evidentemente, cuando la cosa empieza a crecer, las autoridades empiezan a decir aquí un poco ¿qué está pasando con esta historia? Y ahí empiezan a pleitear contra la Iglesia de Cienciología porque parece que su sistema de captación de fondos es opaco. Y diciendo, esta gente están recaudando una millonada, no sé si pagan impuestos o no pagan impuestos o lo que sea. Claro, a una figura como L. Ron Hubbard, el hecho de que el gobierno le persiga también le venía muy bien. Porque, ¿lo veis? El gobierno intenta ocultar nuestra verdad y ¿no? Claro. Que es una cosa que es muy común, muy común en todas las sectas. Hay un procedimiento muy común que es, te comunican una doctrina estúpida. Ahora imaginemos que yo te digo una doctrina absolutamente estúpida. Por ejemplo, Inés, tú en realidad... Más que esto ya lo veo difícil, pero bueno, inténtalo. Vale, pero Inés, tú en realidad eres un ciervo reencarnado del planeta Marte. Pero nadie quiere que lo sepas y si lo dices te rechazarán. Entonces tú, ¿qué pasa? Que vas, lo dices a tu novio o a tus hijos y dices, mira, soy un ciervo reencarnado del planeta Marte. Entonces dices, estás loca. Y ella dice, ya me habían avisado de que me rechazarían. ¿Sabes? Entonces ya. Ese rechazo juega a tu favor. Entonces el hecho de que la sociedad rechazara a L. Ron Hubbard reforzaba la imagen de que él era un profeta con una doctrina secreta y que el mundo no quería que se revelara esa doctrina secreta. Entonces él decide huir. Y por motivos nunca aclarados, él escoge huir en forma de navegante. Y entonces dice que la mejor manera de no estar en un país donde le pueden extraditar es estar en medio del mar. Entonces crea una flota de barcos que se llama la Sea Org, la Organización del Mar. Empieza a reclutar gente de la Cienciología para la Sea Org, que era como el cuerpo de élite de la Cienciología. Que te reclutaran para la Organización del Mar era un honor. Porque te llamaban, ¿no? Y entonces ahí la habías cagado. O sea, si ibas a parar porque ahí era terrorífico. O sea, era un estado de esclavitud. Jornadas. O sea, viviendo en un barco. O sea, ya si llegabas a ese nivel, ya. Te ibas a vivir en un barco, jornadas de 18 o 20 horas de trabajo, te dan de comer un mendrugo de pan, te hacen dormir en el suelo. Y en teoría, eso es bueno porque tú estás purgando, al llevar tu cuerpo al extremo, purgas esas posesiones demoníacas ¿sabes? Y demuestras que estás realmente perfeccionado, porque puedes trabajar 20 horas seguidas, ¿no? No eres un blando que necesita descansar. No eres un blando que necesita comer o cobrar un sueldo. No. Eso es para gente eso es para gente blanda. Eso es para gente blanda. Esa gente está muy loca. Claro, nosotros, los que somos los esclarecidos, podemos trabajar 20 horas, podemos comer un mendrugo de pan y no necesitamos dinero. Porque ¿para qué dinero? ¿Para qué? Entonces, él lo que se crea es una mano de obra barata con la cual pone en marcha una flota de barcos y él se instala a vivir en el mar. Y, por ejemplo, una de sus escalas habituales en las Islas Canarias. Hay filmaciones de los barcos de L. Ron Hubbard desembarcando en las Islas Canarias y ahí utilizando el puerto de Las Palmas para cargar gente y desembarcar y hacer historias, porque él, bueno, decide vivir en el mar. Entonces, lo que pasa es que a él no pueden ponerle la mano encima, pero empieza una persecución por temas fiscales. Porque entonces la gente dice, bueno, la gente del gobierno, el IRS, el Internal Revenue Service, dicen, bueno, aquí todo eso está muy bien, los extraterrestres y este hombre con su barco, pero algún día tiene que empezar a pagar impuestos, ¿no? Y entonces es cuando él entra en
en un litigio que sobrevivió a su muerte y que no acabó de solucionarse hasta que lo solucionó su seguidor, su heredero, que es el que lleva ahora la iglesia, que es David Miscavige, que es un personaje absolutamente siniestro. Y entonces dicen, no, es que nosotros somos una iglesia. Y en Estados Unidos las iglesias están exentas de pagar impuestos. Claro. Y entonces empieza un pleito por cambiar la denominación del movimiento, de la organización, y empieza a llamarse Church of Scientology, o sea, la Iglesia de la Cienciología. Antes era una fundación, ¿no? Bueno, no sé la figura legal, pero eran los cienciólogos, digamos, y de hecho, como el nombre mismo indica, ellos tenían una pretensión de cosa científica, material, de que no apelaban a principios teológicos, aunque luego ya ves, porque había extraterrestres bombardeando el planeta con cadáveres, ya me dirás. Pero entonces dicen, no, somos una iglesia. Y entonces empieza un pleito muy curioso sobre qué es una iglesia y qué no. Y que es una cosa que fue seguida con mucho interés por la opinión pública americana, porque es difícil. ¿Sabes en qué fechas estamos, más o menos? Bueno, esto acabó. ¿En qué años? Acabó. O sea, cuando acabó del todo, debían ser los finales de los años 80. Y esto, toda esta movida debió empezar a principios de los 70. Entonces, igual cerca de 20 años, ¿o sí? Sí, 20 años de escaramuzas legales y de persecuciones, y de ellos intentar acogerse a básicamente la primera enmienda, que es la que da cobertura a la libertad de culto. Y que hace que el Estado no pueda interferir con la libertad de culto, y como en Estados Unidos opinan que poner impuestos es interferir, pues entonces no pueden, las iglesias no pagan tributos. Pero claro, ¿quién decide lo que es una iglesia y lo que no? Es decir, ¿quién decide cuando una creencia se ha convertido en una creencia religiosa? Uh-huh. Claro, porque por ejemplo, hay muchos que opinamos que hay movimientos sociales que de repente cogen una deriva y que se convierte en una especie de secta religiosa. Yo, por ejemplo, el LGTBIQIA+, HZ, C3PO, yo creo que se ha convertido en una especie como de secta religiosa, donde la gente tiene unas creencias absolutamente científicas, que son actos de fe, y que funcionan coordinadamente y con una especie de... Yo creo que está bordeando esto. O, por ejemplo, este mismo problema no han tenido los testigos de Jehová, que en muchos países han sido declarados secta destructiva. Aquí en España no, por ejemplo. Aquí en España se considera una religión normal. Pero es una cuestión de matices. O sea, no está tan claro. O sea, está tan claro que la Catedral de León es una iglesia. Eso está muy claro. Pero luego te viene un tío chino con su filosofía y con sus discípulos... ¿Y esto qué es exactamente? ¿Dónde está la frontera entre lo que es la filosofía, la espiritualidad, la religión, la secta? Es una frontera que no es muy fácil de definir. Y el problema es que, curiosamente, quien tenía que decidir esto era el IRS, es decir, era el Departamento de Hacienda. Y claro, el Departamento de Hacienda, pues, tienen contables y economistas, pero no tienen teólogos. Entonces, aquí hay gente que en realidad que saben o que no saben. Y entonces... La cosa, cuando muere L. Ron Hubbard, para ellos evidentemente no ha muerto, sino que ha abandonado este vehículo corporal para pasar a vivir en un nuevo plano de existencia desde el cual cuida la iglesia. Bueno, pues su sucesor, David Miscavige, lo que hace es plantear una especie como de guerra total jurídica contra la administración americana. Y entonces ellos tenían mucho dinero, evidentemente, y de repente presentan, no sé, pues miles y miles y miles y miles de demandas contra todo el mundo. Empiezan a poner detectives privados a los ejecutivos del IRS, empiezan a investigar a sus familias, empiezan a hacer operaciones de chantaje. Por ejemplo, chicas de la Sea Org se disfrazaban como chicas de la noche, se llevaban a tal o cual ejecutivo del IRS a la cama, lo filmaban, le hacían chantaje. O sea, esto es más viejo. Uy, qué viejo es esto. Claro. Es de Honey Trump. Totalmente. Y entonces... bueno, pues aquí se encuentra que en cada puñetero juzgado del estado de Georgia o del estado de Alabama o en el juzgado de Montana hay 30 pleitos contra el IRS por las cosas más insospechadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Iglesia de Cienciología en ese momento tiene tanto dinero que tiene más pulso financiero para aguantar el pleito que el Estado. Es decir, el IRS no puede de repente atender a 50.000 pleitos simultáneos. No puede.
y eso le costaría una millonada. Y el gobierno americano no tiene el músculo financiero que tiene la Iglesia. Porque claro, una vez que toda esta gente lo hacen gratis et amore, claro, es muy barato. Tener mano de obra esclava es muy barato, ¿no? Tú tienes gente que no cobra por su trabajo y que además le va a dedicar 20 horas al día a su trabajo, puedes mandarlos a la guerra tranquilamente, ¿no? Y entonces al final se llega a un momento en que el gobierno se rinde y le dice, mira, lo que podemos ir a parar a tal panorama de tener que pagar indemnizaciones a la gente, que preferimos dejar, si nos prometéis quitar los litigios y quitar todos los pleitos, os dejamos en paz y os declaramos Iglesia. Y eso, y así se hizo. Y entonces, finalmente, la cienciología le reconocen el rango de religión, de Iglesia, queda exenta de pagar impuestos y a cambio retira todos sus pleitos contra la administración americana. Que esto, cuando lo piensas, es... Yo no conozco caso igual de que una organización privada haya conseguido ganarle el pulso por sus santos cojones a un Estado, porque en este caso es... ¿Quieres guerra? Tendrás guerra. Y entonces le declaran la guerra a los Estados Unidos y salen victoriosos. Y gracias a eso... Es que ni la mafia, ¿no? Porque mira que la mafia también sí, además tenía... Es una guerra abierta y pública, ¿sabes? Es como diciendo, ahora nosotros no vamos a permitir que nos tumbéis. Y venga, y para adelante. Porque, entre otras cosas, el dinero que les reclamaban, o sea, el dinero en impuestos que tendrían que haber pagado... es una auténtica millonada. O sea, era para ellos era una jugada a vida o muerte. Quiero decir que si ese pleito no podían tampoco permitirse perderlo, porque hubieran tenido que pagar tal cantidad en multas fiscales que hubiera supuesto la desaparición de la Iglesia. También es verdad que es muy difícil a día de hoy, la gente que escribe sobre la cienciología, incluso la gente que ha salido y que actualmente hacen campaña contra la cienciología, es muy, muy, muy difícil estimar cuánto dinero tienen. Porque está todo subdividido en una maraña de fundaciones, organizaciones benéficas, cursos, casas de retiro, historias que nunca sabes muy bien, al final, quién tiene qué, quién controla qué y cuánto dinero hay allí. Esto es muy difícil. Y con esto llegamos al estatus actual, en la cual la Iglesia funciona con una especie de sistema de franquicias. Hace unos años estuvo Tom Cruise en Madrid, abriendo la sede en Madrid de la cienciología. Tú que vives en Madrid, Inés, si quieres puedes irte por allá, te captan y te esclavizan. Sí, voy a pasar ahí un fin de semana en familia, que me parece... Para que te esclavicen. No, fíjate, yo tuve una amiga que anduvo por ahí cerca, de hecho conocía al que estaba aquí, pues no sé, el presidente o no sé cómo será el cargo que tenga, y yo... no sé, me parecía todo raro, pero no tan raro como para todo lo que nos estás contando, ¿eh? Porque terrorífico, claro, o sea, lo mal que están de la cabeza. Esto yo no lo cuento, evidentemente. Ahora, para hacer una carrera en el cine, si queremos hacer carrera en el cine tuyo, igual nos conviene, ¿eh? Nos metemos allí, que nos esclavicen y nos convierten en estrellas de cine, porque esto igual también es un punto que sería divertido comentar, es su relación con el Star System, con las estrellas de Hollywood. Bueno, sí, te conocemos a dos que hemos nombrado a lo largo del episodio de hoy, John Travolta y Tom Cruise, pero ¿hay alguno más oficial? Bueno, tan famoso no. Hay muchos actores de medio pelo y gente del cine, de un director, un no sé qué, uno que trabajaba en maquillaje. Productores, guionistas, cosas así. Pero las dos estrellas que han sido, digamos, como los mascarones de proa de la cienciología. Sí, las caras visibles, portavoces, un poco... Sí, primero fue John Travolta y luego Tom Cruise. Y ambos siguen, no lo han dejado, ¿no? Ambos siguen. Claro, la cosa es la siguiente. En el caso de Travolta, estuvo muy claro que él se distanció hay un momento, ahora no sé decirte las fechas, yo diría que es a final de los 80, que él se quiso distanciar y de hecho dejó de ir por allí y no sé qué, y como cogió una cierta distancia. Y parece que en algún momento incluso llegó a estar como dispuesto a hablar en contra. Creo que estoy hablando de memoria, no sé si era por una novia que tenía, no sé cuál es la historia en realidad, pero bueno, la cosa es que Travolta se separa un poco y entonces van a por él. ¿Por qué? Porque ten en cuenta una cosa.
hemos dicho que esta gente se pasa... Claro, tendrían grabaciones, entiendo, también. Bueno, peor todavía. A ti te decían que cuando tú pasabas una auditación, es decir, cuando tú te sentabas con un auditor con las manos puestas en el espectrómetro durante 3 horas haciéndote preguntas sobre tu vida, te decían que eso era como el secreto de concesión, que era una cosa que era absolutamente confidencial. Bien, no solamente no era confidencial, sino que tenían un departamento entero encargado de transmitir, archivar esas sesiones. Entonces, todo lo que tú decías, estamos hablando de que tú estás vaciando tu intimidad, queda archivado, y entonces si tú pasas por horas y horas, que pueden ser, pero en serio, pueden ser cientos de horas de esta historia. Claro, pues ellos tienen pasando ese puente con tantas etapas y tal. Entonces tú tienen un dossier sobre ti de 1000 páginas. Lo saben absolutamente todo. Y luego incluso a la gente con un poquito más de dinero, en la época de David Miscavige ya se les empezó a grabar. Y él tenía pantallas donde iba controlando las distintas sesiones donde la gente iba hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen transcripciones, tienen acceso a tu intimidad y a tu historia personal, incluso tienen grabaciones de uno contando esas cosas. Entonces, según cuenta en un documental, la que era entonces la asistente de Travolta, le fueron a dar a entender que tenían la suficiente información sobre quién era él y qué es lo que había hecho, como para que se pusiera tranquilito. Y de hecho, Travolta, desde entonces, no ha roto sus nexos con la cienciología, pero no hace mucha campaña a favor tampoco. O sea, no tiene el rol que tiene Tom Cruise de ser un abanderado internacional de la cienciología. No la abandonó, pero se quedó como ahí, vale, aquí me quedo para que no me machaquéis, porque siempre se ha dicho que el tema en el caso de Travolta es la homosexualidad, que por algún motivo él no quiere, yo no sé qué estoy diciendo aquí, no quiero decir yo asumir aquí que sea homosexual, pero digamos lo que se suele decir al respecto es que él seguramente en aquella época no es lo mismo, que te saquen del armario a la fuerza a final de los 80 no es lo mismo que ahora. Y aparte que es que fue el protagonista de Gris. Claro. Que es un icono de heteropatriarcado, claro, machista. El galán de moda del cine, la bomba sexual, ¿no? Siempre me acordaré cuando mi hijo vio esta película y me decía, mamá, canta, baila y se peina a la vez. Estaba flaseado con el tupé de John Travolta. Claro. Entonces, bueno, pues a él, digamos que lo dejan en paz. Y él se queda en la... En barbecho, se queda en barbecho. Se queda en la iglesia, no es el principal apóstol de la iglesia, pero se queda ahí. Y luego, en cambio, tenemos el caso de Tom Cruise, que ellos sí que deciden que Tom Cruise tiene que ser su emblema, ¿no? Pero yo pensé que estaba más calmadito. O sea, de hecho, desde que vino a Madrid y abrió la sede aquí en Madrid y demás, yo no le he visto mucho más hacer alarde de este tema. Bueno... Igual ha entrado también en barbecho como John Travolta. ¿O ¿tú lo has visto recientemente? Sí, hubo una entrevista famosa. Ellos le entrevistaron a Tom Cruise porque hubo un momento dado unos reportajes en televisión que salieron y él salió diciendo que no, que la cienciología es una cosa estupenda. Eso está en YouTube, lo puede ver todo el mundo. Y ahí realmente tú te da la sensación de que el hombre está completamente loco. O sea, sí, yo esa la recuerdo, pero ya hace tiempo de esa entrevista. Es en un late night de estos americanos y se pone como en el sofá, súper agitado, a mover los brazos. Eso es cuando está con Oprah, cuando se habían noviado con Katie Holmes. No. Pues es una cosa parecida. Es una cosa parecida, pero está él solito en una sala y le entrevistan y tiene unas respuestas extrañísimas y una mirada extrañísima también. O sea, es lo que dices, tío, está realmente alienado, ¿no? Y en el caso de Tom Cruise, pues le confieren una vida principesca, es decir, se lo pagan todo. ¿Qué quieres? Un avión, toma un avión. ¿Qué quieres? Tal y cual. La gente está como al servicio de Tom Cruise, los cienciólogos de base. Cuando se casa con Nicole Kidman, Nicole Kidman no le hace nada de gracia y entonces todo el tema de la cienciología y ellos no paran hasta destruir el matrimonio, hasta volver a traer a Tom Cruise hacia casa, ayudarle en el litigio por sus hijos y en fin, es todo muy maquiavélico. Luego le fabrican una novia de mentira que es una pobre chica que se llama esta no es Kate Holmes.
No. Antes Otra. cogieron a una y le dijeron, mira, tú ponte guapa que vas a ir a una cena. Y entonces la suben en un avión y entonces se da cuenta ella, también lo cuenta, que la van a hacer novia a Tom Cruise. Y dice, pero aquí que... Porque parece que Tom Cruise tampoco, lo de las mujeres tampoco le hace mucha gracia. Parece que él no tiene esta especie como de tendencia natural a tener novias. La tienen que buscar porque si no, él no... Le tiene que ayudar, ¿no? Sí. Estuvo por ahí nuestra Penélope Cruz también, que algún día tendría que contar lo que vio o no vio, que nunca ha hablado del tema, ¿no? ¿Te acuerdas que durante un par de años fue novia Tom Cruise, Penélope Cruz? ¿No te acuerdas? Sí, vino para acá. De hecho, que yo creo, ¿no fue justo ahí cuando abrió lo de la sede aquí? Podría ser. Y entonces, podría coincidir esas fechas, ¿verdad? Y de hecho Tom Cruise hizo el remake de la película que hizo Penélope Cruz, Abre los ojos, hizo el remake americano, que es una versión infumable, y la protagonizó Tom Cruise, supongo que por la relación con Penélope. Yo también creo que aquello era... Siempre vi aquello como una cosa de mutuo beneficio, es decir, Tom Cruise necesitaba una novia. Claro, porque además justo era la época que Penélope acaba de ir para allá, había que abrir ese camino, luego pasó también por ahí Matthew McConaughey, o sea, tuvo ahí hasta que volvió al redil de Bardem, pasó unos añitos intensos, alegres. Intensos. alegres. Ahora, tiene que ser una cosa más bien sórdida ser novio de Tom Cruise, porque estás metidos en unas historias, en unos... O sea, tienes que tener mucho estómago, ¿eh? Porque estás completamente en el centro de una organización demoníaca. Y entonces, no sé... No es como Matthew McConaughey, que dice, no, es que me lío con un galán de Hollywood y ya está. No. En el caso de Tom Cruise implica meterte en todos estos engranajes de poder y en todas estas historias que hay que tener estómago. ¿Sí? Pues Octavio, o sea, hiper interesante como para seguir investigando. Yo recomiendo a todo el mundo que se ponga a buscar en buscadores que no sean Google, porque me imagino que quizás esto también está vetado. Sí. Y ahora, si te parece, pues despedimos, hacemos las pequeñas recomendaciones que tenemos para nuestra audiencia y vamos a la parte final del programa de hoy. Muy bien. Como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series, libros, podcasts y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy. Todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos. Os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición. Entonces, Octavio, ¿qué recomendaciones tendrías para nosotros para poder seguir conociendo más sobre la Iglesia de la Cienciología o la secta de la Cienciología, claramente? Habrá libros, habrá documentales. Hay películas de Tom Cruise sospechosas. ¿Ah, sí? Sí, hay películas sospechosas, que yo creo que son ciertamente sospechosas. Durante una época hizo unas películas de ciencia ficción chunga. No sé si tú las tienes en mente, una que se llama Oblivion, otra que se llama El Día del Mañana. Y son Oblivion creo que sí que la he visto porque, a ver, veo sus películas porque son fáciles, la verdad. No tienes que comerte mucho el cerebro, como dice Mateito. Y bueno, todas estas de Misión Imposible y tal, pues eso, pues son entretenidas. Top Gun, pues bueno, hay que verlas. Son películas divertidísimas, o sea, quiero decir que... Pero sí es verdad que ha tenido una parte de ciencia ficción así un poco... Un poco chusca. Y entonces uno piensa si aquello también esconde algún tipo de enseñanzas secretas para... Sobre todo hay una que muere constantemente y que vuelve a renacer y vuelve a morir y vuelve a renacer y vuelve a nacer, que digo, esto tiene una pinta de que estos lo están pasando en los talleres de la cienciología como enseñanza secreta del destino del alma o cosas así, que es un poquito... aquello es un poquito raro. Pero bueno, la principal recomendación sería leer a L. Ron Hubbard. Quien quiera leer sobre ciencia ficción, que haya él, son pastiches espantosos. Pero el libro de Ron Hubbard, Dianetics, yo no lo he leído, lo he picoteado.
es como, digamos, la Biblia. Es como decir, bueno, si quieres conocer el cristianismo, tienes que leer la Biblia. O si quieres conocer el Islam, tienes que leer el Corán. Pues si quieres saber esta gente de qué van, tendrías que leer Dianetics. Claro, hay que leerlo con mucha precaución. Hay que leerlo con guantes y con una escafandra, porque no puedes creerte todo aquello. Puedes caer, ¿no? Claro, a ver si nosotros vamos a recomendar el libro y la gente va a acabar también esclavizada por la Iglesia de la Cienciología, que es una cosa, digamos, que hay que leer con todas las precauciones intelectuales, ¿no? Como uno leería el Mein Kampf de Hitler o algo así. Bueno, eso lo puedes leer, sí, pero sabiendo que estás tratando con un material radioactivo, ¿no? Sí. Y luego hay varios personajes interesantes que han hecho cosas chulas, sobre todo los disidentes de la cienciología. Hay mucho documental. A mí el que me gusta es uno que hablábamos tú y yo cuando preparábamos el programa, que es un documental que se llama Going Clear, que es un documental que debe ser del 2018, 19, es reciente. Y que lo que es interesante es que se basa en el testimonio de altos cargos de la cienciología que salieron. O sea, también sale gente normalita, ¿no? Gente más de a pie. Pero luego sale uno que fue el portavoz de la cienciología durante la época esta de los pleitos con el IRS. Sale la mano derecha de David Miscavige, hay filmaciones originales. ¿Y esta gente no tiene miedo a hablar? Coño, esta gente los han perseguido, los han intimidado en sus casas, les han boicoteado en redes sociales, les han hecho la vida imposible. Y además eso se ve en el documental, como tienen en la puerta de su casa a unos tíos allí diciéndoles que se callen y como, o sea, es una cosa auténticamente mafiosa. Son métodos y luego es que aparte te cuentan que los métodos internos, o sea, el portavoz, que era en teoría el segundo de la organización, durante muchos años vivió en una casa de castigo que llaman El Agujero, donde donde lo que hacían era hacerte dormir en el suelo y darte palizas todo el día. Y de allí salía. Sí, ellos lo llaman como campos de reeducación. Y entonces, ahí si tienes hijos te separan de tus hijos y la iglesia se queda con la tutela de tus hijos. Y de allí salían, o sea, el tío igual se había pasado 3 semanas durmiendo en el suelo y recibiendo palizas, de repente le ponían un traje, lo llevaban y se iba al estudio a hablar con David Letterman o con la CNN. Él declaraba a favor de la cienciología y lo volvían a llevar al agujero para 3 semanas más de palizas. O sea, y lo cuentan ellos en primera persona. Es decir, no son rumores que hayan oído. Te lo están contando porque ellos lo pasaron, ¿no? Y entonces, sí, es un testimonio, vamos. Es un testimonio directísimo de gente que ha estado dentro de la organización. Por ejemplo, sale la asistenta de John Travolta, la que era su asistente personal, contando toda la historia de Travolta, y lo cuenta ella. Y además ella, por ejemplo, cuenta en un momento desgarrador como le quitan a la hija, y entonces cuando ella consigue escaparse de uno de estos campos de reeducación, va a ver a su hija, ve que la tienen sucia, abandonada, no le dan de comer casi, y entonces literalmente con lo opuesto coge a su hija, aprieta a correr, llega a una cabina telefónica, llama a una amiga, se sube al coche de la amiga, aprietan a correr y ella y su hija se salvan. Pero o sea, estamos hablando de que detrás de esa fachada de cosas súper moderna y súper espiritual hay una auténtica máquina destructiva de cargarse la vida de las personas y de arruinarlas económica, moral y psicológicamente. O sea, es una cosa que da mucho miedo. Pues bueno, este documental del que hablas, que en YouTube se encuentra como Going Clear Scientology and the Prison of Belief. Lo hemos traducido en El Disparate porque es muy denso. Estaba en inglés, con subtítulos en inglés, y a mí me ha costado. Me ha costado, porque de hecho está todavía por terminar. Son casi 2 horas. Pero lo colgaremos en eldisparate.tv porque lo estamos traduciendo y ya está disponible en nuestro canal para que la gente que lo pueda ver en español, porque incluso hablando inglés se hace bastante cuesta arriba. Ahora la cosa es denso. Ahora, después de que se emite el programa, Inés, yo creo que durante un tiempo tenemos que ir tú y yo mirando por detrás de las esquinas, mirando porque a ver si a ver si aparece Tom Cruise. A ver si nos vamos a meter en un lío ahora nosotros, que de repente, ¡ay! Se rompieron los frenos del coche de Octavio. ¡Oh! Y se cayó por un acantilado, ¿sabes? No, tenemos que dejar de testimonio de que estamos sanos como manzanas. Exacto. Y no tenemos intención de enfermar de nada. No queremos suicidarnos, nada. No queremos ahorcarnos, ni queremos desaparecer
desaparecer de repente en el mar. No, que queremos seguir viviendo muchos años. Oye, que se me quedó una cosilla en el tintero ahora que me está viniendo a la cabeza. Claro, la peli esa de Minority Report de Tom Cruise. Eso es premonitorio, ¿eh? Sí, pero en este caso viene es la adaptación exacta de una novela. De una novela de Philip K. Dick y no es una película de Spielberg y no creo que Spielberg esté tampoco por muchas de estas. Es una película cojonuda, Minority Report. Sí, es una película buenísima. Bueno, tampoco Spielberg, o sea, a mí me gustaba mucho hasta que dejó de gustarme. Ya sabes por qué. Ya. Querido, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este segundo programa de El Velo de Maya. Y un mensaje a nuestros amigos de la cienciología, que todo esto es broma, que les queremos mucho y que no... Está bien. Sí, que está todo bien, que ellos hagan su vida y que... Borrar. Que en realidad nosotros somos súper partidarios de ellos y de sus historias. Solo recordar que El Velo de Maya lo podéis oír los sábados en la mañana de multicanalradio.com y os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y luego también... Twitter, YouTube, iVoox, Instagram, TikTok y Exacto, Spotify. Pueden encontrar luego también el programa como podcast en iVoox. Claro, porque si no lo pueden oír el sábado, pues que luego el resto de la semana lo pueden oír en cualquier momento. Eso es. Así que nos vemos y nos escuchamos, Octavio, la semana que viene. Feliz semana a todos y muchas gracias, un Inés. beso enorme. Muchas gracias.